Dios bendiga, Dios bendiga. Ok. Facebook, Iglesia Calvario. Vamos a conectarnos. O sea, déjame conectarme. Bienvenidos a todos los que ya van conectándose con nosotros. ¿Qué pasa? Que no la encuentro. Míralo aquí. Bienvenidos a nuestra clase número 2 de este tomo 10, unidad 1. Estamos tratando en esta unidad temas de los profetas menores. Y repito, se consideran o están categorizados profetas menores, no porque tengan poca importancia, no porque su ministerio no haya sido impactante como los profetas mayores, sino porque se sabe muy poco de ellos. En la Biblia encontramos pocos detalles de que eran de su trasfondo, lo cual nos deja a nosotros saber lo que estuvimos hablando en la semana pasada en la lección 1, que realmente no se necesita un resumen o tener un grande experiencia o ser conocido, ser popular y tener un trasfondo impactante para ser escogido y seleccionado por Dios a ser profeta, sino el requerimiento principal y único que es importante es el ser llamado por Dios mismo. Así que estos profetas menores también tuvieron una parte muy importante en la historia del pueblo de Israel, así como lo tuvieron los profetas mayores. Además que también ellos también tuvieron sus luchas, tuvieron sus momentos difíciles, como lo tuvieron los profetas mayores. Estos profetas menores para esta unidad es en el tiempo también cuando el reino se había dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Después del reinado de David, pues esos 40 años que tuvieron de riqueza, de paz, de gloria, terminaron, y desde ese entonces el reinado quedó dividido con 10 tribus en el norte y 2 en el sur. Y estos profetas menores, algunos de ellos eran del sur, pero profetizaron al norte, o algunos de ellos eran del sur y profetizaron a ambos. Algunos de ellos eran del mismo norte y también profetizaron. Así es que vamos a estar en los profetas menores de Oseas, Miqueas, right? Yeah. Y Nahum. Oramos. Padre Santo que estás en el cielo, te doy gracias por esta oportunidad y este hermoso privilegio que tú nos concedes de nuevamente conectarnos para el estudio de tu palabra. Pido, Señor, una bendición especial para cada oyente, los que hemos estado en este momento, Señor, conectados, y los que más adelante estarán siendo bendecidos con la transmisión de esta clase. Te doy gloria y honra, Señor, en todo momento, y me presento delante de ti, siempre creyendo y confiando, Señor, que cada palabra que sale de mis labios es palabra tuya, es palabra inspirada y dirigida por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser ministrados por ella y que seamos sensibles a las enseñanzas de la misma y la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Otra vez, bienvenido a nuestra clase bíblica, estudios bíblicos, auspiciados por la Iglesia El Calvario, bajo el ministerio de nuestros amados pastores, reverendo Osvaldo Torres y su esposa Abigail Torres. Les saludo en el amor del Señor, mi persona, Marilyn Colón, y el técnico va a necesitar agua. Veo más que una botellita de agua. Y el técnico Héctor, que está tras las cámaras, siempre haciendo posible que estas transmisiones sean hechas con las mínimas interrupciones posibles. Thank you. Así que esto es un trabajo de equipo. Él es el que me hace ver bien. Muchas personas se preguntan y me hacen preguntas de estas transmisiones. Me dicen, ¿tú eres la que estás ahí? Y yo, sí, soy yo, pero realmente el que hace el trabajo es él, que lo único que yo tengo que hacer es presentar la clase y leer, y él es el detrás de las pantallas haciendo que funcione. Le damos gracias a Dios
a pesar de que se enoja conmigo, porque le cambio el script a cada rato. Hago ruidos y le molesta. De todas maneras, qué bueno que están aquí. Les saludamos. Comenzamos. La verdad central nos dice: Dios es fiel y espera fidelidad de su pueblo. El tema de hoy en esta lección número 2 es el dolor de los pactos incumplidos. Y el verso clave para hoy está en Miqueas capítulo 6, verso 8, que dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Durante los últimos años del reino del norte, Israel y el siglo siguiente, Dios había hablado a través de un grupo especial, un grupo único, y estos son los profetas. Estos hombres tenían el privilegio de transmitir el mensaje que Dios le daba a ellos a dar. Lo importante o lo interesante de estos profetas es que ellos, cada cual tenía una manera diferente de cómo presentarla. O sea, Dios los utilizó a ellos para presentar o transmitir el mensaje de diferentes maneras. Algunos eran a través de sueños, otros eran palabras habladas, otros eran en forma de alguna demostración, y otros, como en uno de los casos que veremos hoy, fue transmitido a través de su propia vida, de su propia experiencia. Los ministerios de estos profetas operaron en diferentes épocas, utilizaron diferentes métodos, pero a pesar de que eran en diferentes métodos, seguía siendo el mismo mensaje, tanto importante y de urgencia. Cada uno compartió las verdades espeluzantes, para describirlo así, de la manera más clara posible, porque en la manera en que fueron descritas o en las visiones que tuvieron, en los sueños que tuvieron, lo que vivieron en su propia vida, algunos de ellos, era tan impactante y tan impresionante, que demostraba, o al menos en la manera más humana y más clara que se podía comunicar, la gran ira de Dios, porque era juicio. Los mensajes que contenían estos juicios eran palabras de juicio, el castigo, en cómo vendría. Además de los juicios, había siempre, vemos a través del llamado o las advertencias que se le daba al pueblo de Israel, no tan solamente era un juicio directo en cómo iba a hacerlo, quiénes iban a ser usados para llevar a cabo este juicio, sino que siempre se abre la oportunidad donde vemos la soberanía de Dios, la compasión de Dios, la justicia de Dios, y siempre la oportunidad de dejarnos entender, como se lo dejó claro a su pueblo, de que siempre hay oportunidades para arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento no necesariamente nos va a nosotros a sacar o a prevenir de que nosotros suframos consecuencias de nuestras malas decisiones. Y de la misma manera vamos a ver cómo a través de la historia del pueblo de Israel, a pesar de que llegaba el tiempo donde algunos, porque la palabra siempre dice, encontramos que Jehová siempre dice: tengo un remanente fiel. A pesar de que se arrepentían, se demostraba el amor y el cuidado, la protección de Dios con su pueblo. Y a la misma vez no necesariamente eran librados de las consecuencias, porque vemos en la historia cómo es que el juicio sí se cumplió, llegó sobre ellos, y por eso fue que fueron deportados, sacados de su tierra. En esta primera parte vamos a iniciar con el profeta menor, Oseas, y quiero leerte un resumen de este libro de Oseas, que dice: el mensaje de Oseas fue dirigido principalmente a Israel. Los primeros 3 capítulos ofrecen un relato de los problemas internos de Israel y tienen como propósito mostrar los pecados del pueblo y el amor de Dios. El resto del libro contiene denuncias contra el pueblo por su idolatría y su pecado, que constituyen mensajes de juicio
con un toquecito de ruegos de compasión y amor. Este es el profeta en el cual muchos conocemos de lo fuerte que le fue su vida, porque fue con su propia vida, con su propio matrimonio, el cual Dios utilizó para transmitir este mensaje. A este profeta menor se le asignó una de las tareas más difíciles en las Escrituras. Sus profecías no serían simplemente habladas como tuvieron el privilegio otros profetas, sino que serían vividas en su propia vida. Al comienzo del ministerio profético de Oseas, el Señor le ordenó a Oseas que tomara a su esposa como que tomara a una prostituta como esposa. Vamos a leer Oseas capítulo 1, los versículos del 1 al 5, antes de continuar hablando un poco más del profeta Oseas. Y dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Como ya les dije, al principio del ministerio de Oseas, en ese versículo 2 de este primer capítulo encontramos la orden que le dio Jehová a Oseas de que tomara a esta mujer fornicaria o prostituta como esposa, porque era a través de su vida y su matrimonio y esa relación de infidelidad era lo que se le estaba transmitiendo al pueblo de Israel, porque ese era la misma relación que tenía el pueblo de Israel con Jehová. El pueblo de Israel había violado el pacto, había violado, deshonrado ese pacto serio que tenía ese pacto santo de Jehová con el pueblo, lo habían violado yéndose o adorando a otros ídolos. Así que de esta manera utilizó no tan solamente el matrimonio de Oseas con su esposa Gomer, sino que también los hijos, también los nombres de los hijos que ella concibió como resultado de estas fornicaciones y de este adulterio, es lo que Dios transmite, continúa transmitiendo el mensaje al pueblo. Le busqué el significado no tan solamente de Gomer, sino el significado de sus tuvo dos varones y una hembra, son 3 en total. Gomer es un nombre que no tiene un significado claro, pero es lo que representa el tipo de relación no llevadera. Los hijos de Gomer, el primero, en el versículo 4 del capítulo 1 de Oseas, el nombre que le ordenó Jehová a nombrar fue el nombre de Jezreel. La palabra Jezreel proviene de 2 raíces hebreas que significa sembrar y todopoderoso. El significado de Jezreel es uno más profundo y más impactante, que tiene que ver mucho con la historia de Israel, que hay también un valle que tiene este nombre y tiene es uno de los puntos principales impactantes para la historia, en la historia de Israel. Así es que Jezreel
el significado más claro que podemos darle, siendo en una palabra hebrea compuesta por estas dos raíces, sembrar y todopoderoso, así el que a unirse estas dos raíces significa Dios sembrará. Es justicia que hará Jehová por aquellas atrocidades que se cometió. ¿Recuerdan la historia de Acaz y su esposa Jezabel? Están ligados con toda esta historia. Así que es una venganza que Jehová promete hacer, y por eso es el nombre que le pone al primer hijo de Gomer. La segunda criatura que tuvo, que viene siendo la hembra, el nombre fue Lo-Ruama. Está en el versículo 6 de ese primer capítulo. Y la hija, el significado del nombre de la hija, Lo-Ruama, esto es no compadecida, o sea, no hay misericordia, no hay lamentación, no será conmovido. El tercer hijo, el varón que tuvo Gomer, es llamado, nombre que también Jehová le ordena que le ponga, es Lo-Ammin. Esto es no pueblo mío. Estamos viendo cómo la relación del matrimonio de Oseas con Gomer, más los nombres de los 3 hijos que tuvo ella como resultado de la fornicación, es del mensaje que le llevó, la relación que tiene el pueblo de Dios con Dios mismo. Dios le está diciendo, no hay relación, no me conmoveré, por lo tanto llegará el juicio, y sí tomará venganza de aquellos que injustamente fueron dado muerte. Así que vemos en todo este juicio cómo la soberanía de Dios, la justicia de Dios, están todo mezclado. Así es que así como Gomer fue una esposa que violó aquellos votos matrimoniales para irse tras otros hombres, el pueblo de Israel de igual manera había abandonado a Dios para irse tras otros dioses. Y así como Dios estaba unido en un pacto con una esposa infiel, porque en todos los casos vemos a través de la historia cómo Oseas siempre la buscó y la recibió de regreso. Y es la misma relación que Dios tiene para con su pueblo como tiene para contigo y conmigo, que si somos infieles, Él siempre está dispuesto para perdonarnos y restaurar nuestra relación. El contexto cultural del antiguo Israel, los nombres no solo eran identificarse, sino que también revelaban significados profundos que reflejaban la esperanza, la historia y a menudo la relación de esas personas con Dios. Sabemos cómo después de aquel encuentro o el propósito del llamado en la vida de Abraham cambió cuando Dios le cambió el nombre a Abraham. Dios le cambió el nombre a su esposa Sarai, de Sarai a Sara, como Dios le cambió también el nombre a Jacob, a Israel. Así que estos cambios de nombre no es simplemente, los nombres no están por identificar a una persona, sino que es algo más profundo y más serio, por la cual la costumbre hebrea, los judíos, le dan mucha importancia y muy significativo a los nombres que le dan a sus hijos, porque ahí marca el impacto, la vida o relación de ese descendiente, de ese hijo, de esa hija. Este ministerio profético de Oseas cumple el propósito de revelar la verdad del Señor y el plan del Señor, de Jehová, con su pueblo. Y es lo que Dios dice que hace por el pueblo de Israel. Oseas significa salvación. Estamos viendo cómo todo esto cómo esto se complementa. Oseas significa salvación y es la relación que tiene el pueblo con Dios, y la única salvación que se encuentra es el que Jehová ha provisto para nosotros a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Esta relación o el plan que presenta Jehová a través de la vida, el ministerio de Oseas, es demostrar también el perdón y el amor de Dios.
sabiendo que nuestro Dios es 3 veces santo. Y por esta razón vemos cómo es continuamente, vemos en la historia de Oseas que extiende constantemente. Son 3 veces que le extiende amor, le extiende perdón. Tuvo 3 hijos y nuestro Dios es 3 veces santo. Oseas, un hombre imperfecto, extiende hacia su esposa adúltera amor y perdón. De la misma manera como tú y yo somos imperfectos, nuestro Dios nos extiende a nosotros amor y perdón. La historia de Gomer ilustra varios principios bíblicos y importantes, incluyendo el amor incondicional de Dios, el arrepentimiento y la gracia. A través de todos los mensajes proféticos encontramos estas piezas dentro del mensaje y de la demostración de la deidad de Dios, lo santo y lo incondicional, lo justo y su soberanía, la oportunidad que brinda para arrepentimiento y la gracia que extiende, porque lo que Dios nos da a nosotros, como se lo extendió al pueblo de Israel, es lo que no nos merecemos y por eso se le llama gracia. Gracia es que se nos concede algo que no nos merecemos en lugar de lo que sí nos merecemos. En lugar de nosotros recibir el castigo, el perdón, el castigo y la muerte, nosotros recibimos el perdón, recibimos vida. Usando la metáfora de un matrimonio, el Señor, a través de la vida de Oseas, nos enseña a nosotros que su pueblo, que aunque había sido infiel, aún así Dios permanece fiel y Oseas no se divorciaría de su esposa como Dios no se divorcia de su iglesia, de nosotros. Tampoco nos expulsaría, tampoco nos desecha, tampoco nos tira en la cara aquello que hayamos hecho en contra de él o hemos desobedecido o nos hagamos rebelado contra él. De la misma manera en que Dios así utilizó la vida de Oseas y su matrimonio para demostrar su fidelidad, su amor, su ternura hacia nosotros, es lo que vemos en todo este panorama, que todavía se extiende para nosotros hoy día, que gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Porque fíjese, antes de que tú y yo fuéramos amigos de Dios, nosotros éramos enemigos de Dios. Y aún así, Dios determinó desde el principio a enviar a su Hijo amado a morir por cada uno de nosotros y darnos vida y perdonarnos y restaurarnos y darnos gracia. Gracias a ese sacrificio redentor. Usando esta metáfora, vuelvo y recalco que esto es demostrando la fidelidad de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo. Aunque Oseas hablaba de una nación, él mismo fue el principio él mismo fue el canal o el método para Dios transmitir este mensaje, que obviamente en mi pensar no pudo haber sido algo fácil. Por eso digo que se le describe que el libro del profeta Oseas es uno de los libros únicos y el más difícil para él transmitir ese mensaje. En el capítulo 6, Dios anunció que pronto vendría un juicio devastador sobre Israel. El pueblo respondió con estas palabras vacías. So, vemos en Oseas capítulo 6, el verso 1, que dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos venderá. Vendará, no va a vender, vendará, sino que va a cubrir, a sanar las heridas. Vemos en esta palabra, en esta reacción que toma el pueblo de Dios, pero nosotros sabemos que a Dios no se le puede engañar. Él conoce lo más íntimo de nuestras intenciones y vemos en la forma en que ellos responden cuando se le transmite este mensaje de su infidelidad, de adulterio, de romper ese pacto. Cómo es que responden de una manera
de arrepentimiento, diría, vacío. No solamente de palabra. Dios espera que sea un arrepentimiento genuino y completo, que entendieran que un ritual o unas meras palabras no es lo suficiente para demostrar un cambio de corazón. Con estas palabras vacías, con estas palabras religiosas, pensaron que sería lo suficiente para apaciguar la ira de Jehová. Dios demandó de ellos, como también demanda de cada uno de nosotros, que sea una relación basada en un amor genuino, en una fidelidad, de que nuestro compromiso con Dios no esté dividido entre el mundo y Dios, entre el yo y mis antojos y mis concupiscencias y Dios, en que no pretendamos servir a Dios a medio tiempo, que simplemente somos fieles y sentimos a Dios y gloria a Dios, aleluya, el domingo y pasamos toda la semana sin comunicarnos con Dios, sin entrar en la presencia de Dios, sin consagrarnos, sin congregarnos y pasamos y hacemos toda una semana sin contacto con Dios y llevamos una vida apática, pero ya el domingo regresamos religiosamente a darle el servicio a Dios y a darle la gloria a Dios. Eso no es lo que Dios quiere de ti ni de mí. Él quiere y exige y demanda, además que Él se lo merece, porque cuánto más ha demostrado el amor hacia nosotros, dando lo más íntimo de Él, que es su Hijo amado. El pueblo de Israel ya había escuchado de la boca de Oseas que Dios los iba a juzgar. Todos ellos eran culpables de muchos pecados, en especial el hecho de que no conocían realmente al Señor. El capítulo 5 de Oseas, el verso 4 específicamente, dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Se ve claramente de que ellos decían arrepentirse, decían ser fiel a Dios, pero sus acciones y en su corazón claramente estaba que no eran genuinos. Vuelvo y repito, para Dios no hay secretos. Él ve todo, Él escucha todo, Él ve nuestras intenciones. Y ya Jehová había visto que en el pueblo había un vacío en su corazón donde no tomaban en serio en convertirse a Dios, en regresar a Dios y vivir una vida honrada en ese pacto de amor y de fidelidad. Ya en su corazón lo habían determinado que tendrían vivir su vida ahí como a ellos más bien le convendría. Y dice, un espíritu de fornicación ya está hablando claramente que esa actitud de pecado no iba a cambiar en ellos. No deseaban realmente alejarse de sus malos caminos. No deseaban arrepentirse verdaderamente. No había un cambio genuino en su corazón. Y por esta razón es que Jehová dice que llegaría el juicio contra ellos. Las acciones externas y las palabras vacías no engañan a Dios. Podríamos engañar a aquel que nos ve, a aquel que está a nuestro lado, porque ellos no tienen, ninguno de nosotros tenemos el poder de escudriñar y saber lo que hay en nuestros corazones y nuestras intenciones. Solamente Dios. Podremos engañar a nuestro prójimo, pero a Dios jamás. Las palabras vacías tampoco engañan a Dios. Conocer realmente a Dios, que es la meta más divina que Dios expresa en este libro del profeta Oseas, significa amarlo genuinamente y vivir constantemente para Él. Ese es el mensaje que nosotros podemos abstraer, podemos obtener y aprender y atesorar de este libro de Oseas. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios exige y anhela de cada uno de nosotros? Que tengamos esa comunión con Él, de que sea un amor genuino y que nuestra fidelidad esté completamente en Él y no estemos divididos. El segundo profeta, entonces entramos en Miqueas.
Vamos a estar en Miqueas capítulo 6 del verso del 1 al 5, pero primero quiero leerte el resumen. La semana pasada yo les aconsejé que buscaran en YouTube Proyecto Biblia y pusieran el nombre del libro que quisieran ver el resumen completo. El Proyecto Biblia es una gran herramienta donde presenta de una forma más resumida, más clara y visual. Al menos a mí me gusta ver las cosas bien descritas. Y este Proyecto Biblia expresa de una manera bien clara, bien concisa, un resumen de todos los libros de la Biblia. Así es que puede ir Proyecto Biblia, Oseas, ahí va a encontrar cómo se divide y cómo llega y cómo es el tipo de juicio y cómo es el mensaje que se proyecta para el pueblo. Lo mismo te aconsejo que hagas con Miqueas, pero te voy a leer un resumen de este libro de Miqueas. Miqueas fue contemporáneo, o sea, ahí al mismo tiempo de Oseas, Amós y el profeta Isaías, este es de los grandes profetas. Él predicó contra los pecados de su época, vivió un tiempo de batalla cruel y presenció la guerra entre el reino del norte y del sur. Sufrió al ver al pueblo amado por Dios que se rebeló contra Dios y se olvidó de Dios. Condenó especialmente la opresión de los ricos hacia los pobres y poco tiempo antes de que el juicio cayera sobre Israel, Miqueas profetizó la destrucción tanto del reino del norte, que es Israel, como el reino del sur, que fue Judá. También deja un mensaje de esperanza para aquellos que se arrepienten y recalca el carácter piadoso y clemente, o sea, compasivo de Dios. Muchos de los libros proféticos del Antiguo Testamento incluyen acusaciones contra naciones o contra líderes religiosos, contra reyes, que no es centrado solamente en el pueblo. Van también dirigidos a otras naciones o a otros reyes, sean paganos o sean del pueblo de Israel. A veces el profeta formulaba la acusación. Recuerda, cada profeta tenía una manera, un método diferente para transmitir el mensaje que Jehová les daba. Algunos utilizaban su propia voz, como en este caso es Miqueas. Dios mismo es el que a través de Miqueas enumera los cargos, le confronta al pueblo y le dice esas 5 acusaciones señalándole sus pecados. En lugar de simplemente decirle, hiciste esto mal, Dios acusa al pueblo con un tono diferente de confrontamiento. Hay una técnica cuando en las oficinas, por ejemplo, cuando van a corregir o van a disciplinar un empleado, o van a confrontar para hablar algún tema muy difícil, en lugar de ir directamente a regañarlo, en lugar de directamente señalar qué es lo que están haciendo mal o qué es lo que tienen que corregir. Thank you, técnico. La manera productiva y efectiva es, en lugar de atacar a la persona, es hablarlo en manera general y imponerte a ti mismo en primera persona. Y es el método que utiliza Dios aquí en este caso. Que en lugar de Dios decirle al pueblo, en esto es que estás mal, esto es lo que tienes que corregir, esto es lo que tú has hecho mal, Dios le dice, ¿qué he hecho yo? ¿Qué mal he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para que estés molesto conmigo? Para que me ofendas, para que tornes tu vida en contra. ¿Qué he hecho malo yo? El pueblo
trataba a Dios como si Dios hubiera sido cruel e insensible. Vemos a través de este libro de Miqueas la actitud del pueblo, como que ellos indignados, como que ellos eran los ofendidos. Y aunque Dios tiene el derecho de hablarles directamente, vemos esa parte de Dios compasiva donde le confronta en esos 5 cargos de una manera no atacante, de una manera indirecta, pero efectiva. Cada cargo compara el pecado del pueblo con la fidelidad de Dios, marcada claramente en toda la historia de Israel. Vemos que desde el Éxodo, durante el peregrinaje por el desierto y aún en la conquista de la tierra prometida, la historia misma deja como testigo y deja claro que en todo momento Dios los protegió, Dios los proveyó, Dios le dio victoria, y aún a través, desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, demostraron infidelidad, malagradecimiento, incredulidad, desearon, por eso muchos menores de 21 años murieron en el desierto, porque muchos desearon regresarse, otros dijeron prefiero morir en el desierto, se quejaron por la provisión, ya estaban cansados de la carne o exigían el agua. O sea, la actitud del pueblo, utilizando la misma historia, Dios le dice desde el inicio, por ejemplo, la historia, la salida, el peregrinaje y la conquista de la tierra prometida, todo lo que yo he hecho para el pueblo es bueno, ha sido de bendición. Los he cuidado, he provisto, he cumplido mi palabra, y ustedes siguen siendo infiel, ustedes siguen comportándose como unos hijos mal engreídos, mal agradecidos. Qué difícil ha sido este encuentro. Qué difícil es que cuando somos confrontados con nuestras propias fallas y nuestros propios errores. A diferencia del pueblo, Dios siempre había sido fiel. Así que frente a estas acusaciones, para muchos en Israel, la respuesta inmediata habría sido ir a ofrecer sacrificios al templo, porque esa era parte de la cultura y del ritual religioso, presentar ofrendas de agradecimiento, ofrendas de arrepentimiento, ofrendas de perdón y todo un sinnúmero, todo este sistema de sacrificios tan complicado que tenía su propósito por la cual Dios lo estableció, el propósito de ir preparando ya el camino para lo que haría el Mesías más adelante. Eso es en la historia. Pero sin quitarle importancia a estos sacrificios, a estos rituales, fue hecho con un propósito claro. Pero había llegado al colmo. Estos sacrificios no transformaban, no cambiaban el corazón del hombre. Y había esa apatía que, pensando que cumplir con el ritual, con la religiosidad, era lo suficiente como apaciguar la ira de Dios. Así que hubiera sido ya sentido común, después de haber sido confrontado por sus rebeliones, por estas acusaciones que fueron confrontados, su acción sería ir a presentar ofrendas al templo. Cuando la gente simplemente seguía un ritual sin tener un corazón arrepentido, esos sacrificios eran completamente ineficaces. Así que en nosotros llevar a cabo un ritual, el simple, así tan simple, personas que piensan que cumplir con un ritual, llegar a la iglesia, eso como que apacigua a Dios, o eso debe de poner a Dios completo, porque por lo menos están llevando a cabo, están cumpliendo con las costumbres rituales. ¿Qué dice el técnico? Sí, como que están, I did something, Lord. Ya he hecho algo, lo hice, he cumplido, estoy aquí. Así es que se sienten conformes y piensan que de la misma manera pueden conformar o alegrar a Dios, como si le estuvieran haciendo un favor a Dios. Dios quiere
de nosotros, así como esperaba del pueblo, algo más de eso, más que ritual. Así que en este capítulo 6 de Miqueas, en el versículo 8 en particular, se presentan tres cosas que Dios quería que su pueblo entendiera y lo que Dios esperaba de aquel pueblo, como lo mismo espera por nosotros el día de hoy. Mucho más que sacrificio. Miqueas capítulo 6, el verso 8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es el verso clave que leímos al principio de esta sección. Tres cosas que están claramente. Ya fueron acusados de una manera indirecta, donde Dios dice: que he hecho yo mal, que te he hecho para molestarte, y le dice estas 5 cosas. Su actitud sería automáticamente ir a presentar ofrendas de perdón y de arrepentimiento. Pero Jehová le dice: yo quiero más que arrepentimiento, yo quiero más que un arrepentimiento religioso, quiero más que sacrificio. Son 3 cosas lo que quiero. Quiero que hagas lo bueno, hacer lo bueno. Hacer lo bueno con estas personas que son vulnerables, como las personas que son poderosas. O sea, que haga justicia, que tu tratamiento sea justo y correcto, tanto con el pobre como con el que es rico y es poderoso. Haz lo bueno, lo que le pide Jehová en este verso 8. Número 2, también le pide Jehová amar misericordia. Y esto es transmitiendo la idea de hacer acciones amorosas y fiel, que provienen de ese pacto genuino, que lo que haces para Dios, el servicio, tu vida, sea una vida de sacrificio vivo, genuino, de amor, de compasión hacia Dios, que todo lo que le das sea de ti. No le des simplemente un cierto porcentaje de ti, de tu vida. O sea, dale acceso completo a Dios en tu vida, en todas las áreas, porque tristemente hay personas también que le dan acceso a Dios en su vida en ciertas áreas. Y nuestro Dios es un caballeroso. Nuestro Dios es un Dios caballeroso que no entra donde no quieres que entre. Él, Apocalipsis capítulo 3, si no me equivoco, dice que Él toca la puerta. Dice que aquel que toca la puerta le abre y recibe su invitación, entonces Él entra. Muchas veces no realizamos que el candado de esa puerta está por dentro. Nuestro candado en nuestra vida, en nuestro corazón está por dentro. Y somos nosotros los que tenemos que abrir esa puerta. Él toca y quiere entrar. Y quiere que el acceso que le demos a nuestra vida sea en todas las áreas, que sea un amor genuino y una fidelidad completa. Número 3, ¿qué pide Dios? Como se lo pidió al pueblo en aquel entonces, lo mismo que pide de ti y de mí hoy, es humillarnos ante Dios. Dice: humillarte ante tu Dios. Esto es vivir en la auténtica humildad que resulta estar cerca de Él. Nuestra vida deja demostrada de una forma clara y evidente con nuestras acciones, en cómo nos movemos, en cómo nos expresamos, en cómo reaccionamos frente a las dificultades, cómo reaccionamos frente a las bendiciones, cómo nosotros nos relacionamos en todos los entornos, en todas las áreas de nuestra vida, tanto en nuestro círculo con los hermanos de la comunidad de la fe, en nuestro círculo de la familia personal, en nuestro círculo en la sociedad, en nuestros círculos en el trabajo, en las maneras en que nosotros nos movemos, nos vivimos, nuestra ética es una clara representación o un resultado del tipo de cercanía que tenemos con nuestro Dios. Que nuestra vida es tan abierta y tan humilde que se refleja según el acercamiento que tengas con Dios, que tenemos con Dios. 3 cosas: hacer lo bueno, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Y el tercer y último profeta menor para la clase de hoy es Nahum. Y quiero comenzar leyéndote
un resumen de este libro de Nahum. Se tiene muy poca información acerca de este autor, cuyo nombre significa consolador. Con permiso. Fue contemporáneo de Jeremías, o sea que ministró también durante el ministerio de Jeremías, Habacuc y Sofonías. Sus escritos, compuestos por un solo poema, describen los atributos y la labor de Dios. Continúa con el juicio de Dios sobre Asiria, la liberación de Judá, la sentencia y ruina de Nínive. Lamentablemente, el arrepentimiento de los ninivitas no duró. ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando levemente acerca del profeta menor Jonás? Además que estoy segura que muchos de nosotros estamos familiarizados con esta historia. Y si nos fijamos, el estilo en la cual fue escrito o está presentado Jonás, esto va en torno al personaje de Jonás, y que solamente en 5 palabras se puede describir el mensaje que se le dio al pueblo de Nínive, que no es pueblo judío, es un pueblo pagano. Ya les dije, los mensajes proféticos no eran solamente dirigidos al pueblo de Dios, también era para otras naciones, otros reyes o líderes religiosos. En este caso, estamos viendo cómo el mensaje que llevó Jonás a Nínive, en 40 días será destruido Nínive, ese mensaje que impactó el corazón de estos ninivitas, se arrepintieron, pero ya ahora en el ministerio del profeta Nahum vemos cómo es que después de como 100 años, de 3 o 4 generaciones después, cómo ese arrepentimiento no duró. Asiria volvió a sus costumbres malvadas y violentas. Nínive era la capital. Asiria volvió a estas costumbres malvadas y violentas. Y si usted se recuerda, en octubre del 2024, Asiria cayó, o sea, Damasco, y ya ustedes vieron en las noticias de cómo cayó ese reinado, ese gobierno. Una profecía que ya también está establecida en el Antiguo Testamento, y como vemos que todavía ese arrepentimiento que hubo cuando Jonás llevó ese mensaje no duró mucho, y todavía estamos viendo al día de hoy esa actitud. El profeta Nahum estaba comunicándoles un mensaje a Judá, pero el tema principal es el juicio que vendría sobre Nínive, y la forma en que lo presentó fue en una manera de un cántico o de un poema. Pero este cántico o poema lleva un tono de llanto, de luto. Con Jonás, el mensaje llegó y hubo un aviso, porque le decían 40 días Nínive será destruida. Hubo un aviso. Vemos que con el mensaje que lleva ahora Nahum no hay aviso. Le está diciendo que es un juicio que va a llegar de seguro. Y por eso en ese tono de lamento es que él presenta este mensaje de juicio. Su composición poética se caracteriza por su carácter fúnebre y su tono melancólico. Nahum explicó cómo vendría la destrucción. Era de una manera muy aterradora, muy impactante, y Dios le declara acerca de Nínive en el capítulo 3, verso 5: yo soy tu enemigo, he aquí contra ti. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré las naciones tu desnudez y los reinos tu vergüenza. Esta vez los asirios no contarían con aquel envío especial, como ya les mencioné, que Dios le envió a Jonás para darle
este aviso que vemos que hubo un arrepentimiento. En esta ocasión con Nahum le está diciendo, Jehová mismo le está diciendo, yo vengo contra ti. Aunque Dios había usado a los asirios para juzgar al pueblo infiel, Dios ahora se volvería contra Asiria debido a su orgullo y arrogancia. Las técnicas de Dios muchas veces en nuestra mente, en nuestra humanidad, no parece que tienen lógica, que como hablamos con Habacuc, que él estaba teniendo un momento difícil comprendiendo en la manera en que Dios lidiaría con lo que estaba ocurriendo, porque Dios utilizó a una gente más mala que viene siendo los babilonios para traer juicio. Así es que Dios también dijo, yo me ocuparé de aquellos, los mismos instrumentos que él utilizó para traer juicio al pueblo de Dios, son los mismos que también traería juicio contra ellos por abusar de esa victoria que Dios le dio al enemigo contra la nación de Israel. Así que de la misma manera a los asirios, además de regresar a su comportamiento violento y malo, ellos fueron arrogantes, ellos fueron muy orgullosos y trataron muy fuerte al pueblo de Israel. Los asirios fueron los que Dios utilizó para dar victoria y ganar sobre los babilonios, pero pues la forma en que lo hicieron es donde Dios está diciendo, voy a tomar venganza porque Dios es justo y va a tomar venganza por su proceder. Nínive iba a caer y no tendría esperanza de victoria. Esta historia de juicio es una sombría advertencia. Como ya le digo, tiene un tono de melancólico, de fúnebre, triste, es intenso. Es un juicio seguro, una destrucción segura, una decadencia segura. La fe y el arrepentimiento de generaciones anteriores no pueden protegernos de los resultados de nuestros propios pecados. ¿So qué aprendemos con el ejemplo y esta carta profética de Nahum? Es que no podemos depender ni de las bendiciones ni de las consecuencias de nuestros antepasados o nuestros padres, sino que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestra responsabilidad, y nosotros sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones. Si no nos arrepentimos, hay consecuencias, y si nos arrepentimos, también hay consecuencias, hay resultado. Al fin y al cabo, la decisión es personal. No porque tengo tantos años o porque mi papá o mi mamá, un líder, es un pastor, es conferencista o tiene mucho tiempo en la iglesia, eso automáticamente no es una herencia que recibimos para hacer una salvación. Recibimos esa salvación por herencia. No, todos nosotros tenemos la decisión importante de tomar, de aceptar o rechazar a Jesús, nuestro Salvador, el Salvador que Dios envió a la tierra. ¿Qué nos dice Dios con estos tres profetas que hemos estudiado en el día de hoy? Estamos viendo el dolor que causa este rompimiento del pacto por nuestras acciones, nuestras rebeliones, así como el pueblo de Dios sufrió las consecuencias, aún los enemigos que Dios utilizó para traer juicio, también por su mal proceder, Dios trajo juicio y fueron dolorosos. Los profetas enseñan importantes lecciones sobre lo que es la fidelidad de Dios y la fidelidad que Él espera de su pueblo. Tanto la fidelidad de Dios, su soberanía, como la fidelidad que se espera de cada uno de nosotros, su pueblo, su iglesia. El pecado separa a las personas de Dios y trae juicio. Quizás hay consecuencias que no la pagarás en esta vida. Quizás el pecador que rehúsa arrepentirse y apartarse de su mal proceder, quizás no sufrirá las consecuencias en esta vida, pero sí la puede sufrir eternamente en condenación. Y estos ejemplos y estas palabras proféticas, libros proféticos nos exhortan a nosotros a que entendamos la importancia de tener esa intimidad, ese pacto con Dios, ese amor con Dios genuino,
en en nuestro acercamiento a Él, en nuestra forma de vivir y demostrar que somos hijos de luz y entender la fidelidad de Dios, su amor que nos levanta y nos restaura, que está siempre dispuesto a reconciliarse con nosotros. Él siempre está dispuesto porque siempre está buscándonos. El pecado separa a la persona de Dios y trae juicio, tiene consecuencias. Sin embargo, por más grandes que sean los juicios de Dios, una cosa sí podemos ver, que la misericordia de Dios es mucho más grande. Vemos en Romanos capítulo 5, verso 20, que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, la gracia de Dios supera la magnitud del pecado. Espero que esta palabra te haya alentado. Espero que hagas ese estudio más profundo. Vete a Proyecto Biblia y estúdiate, mira el resumen de todos estos profetas y analiza en cuáles de estas áreas tú te puedes identificar y puedes mejorar. Amén. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de nosotros y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Continuamos con estos profetas menores y va a ser también más interesante. Así que espero que te conectes con el favor de Dios el próximo viernes en este mismo lugar, en nuestro canal. Padre Santo y Dios, bueno, gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos has concedido de poder compartir tu palabra. Bendecimos a cada persona que está conectada, oh Dios del cielo, que tú ahí te encuentres con ellos, puedan tener esa comunión contigo, ese encuentro contigo. Si hay alguien que no te conoce, pueda, Padre Celestial, tener la oportunidad de conocerte, de poder expresar sus palabras de arrepentimiento y que tú les lleves a una iglesia donde se predique y se enseñe la verdad, tu palabra, tu santa palabra, y puedan crecer. Nosotros como iglesia, Señor, seguimos siendo estudiantes de tu palabra, que sigamos creciendo, madurando. Te doy gracias por esta oportunidad y bendecimos a cada oyente, a cada persona que se conecta en cualquier parte que esté en el mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga otra vez. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que esté. Esta ha sido su hermana Marilyn Colón. Bendiciones.